pues es un placer poder brindar esta charla, sobre todo en esta ocasión conmemorando 40 años del nombramiento de la ciudad de Antigua Guatemala en la lista de Patrimonio Mundial, pero no solo es Antigua Guatemala, también es la ciudad de Tikal. Entonces, también sé que como antigüeños tenemos esta idea y está muy bien, pero yo sentía la necesidad de como, bueno, estamos cumpliendo 40 años y hay que replantearnos, hay que hacer reflexiones, qué tanto hemos logrado y hemos avanzado, digamos, en la situación de conservación y preservación de nuestros bienes culturales. Entonces, pues es un gusto estar acá. Quiero empezar con esta frase de Rafael Landívar, porque yo creo que no hay un antigüeño así más eh, ejemplar que Rafael Landívar. Y efectivamente, pues me gusta mucho cómo empieza, digamos, la idea de la ciudad de Antigua. Ahí, tras dejar alejados a los indígenas en su antigua sede, los hispanos echaron cimientos para un nuevo reino y en el valle asentaron una ciudad imponente, trazada con rectas avenidas a cielo descubierto en su holgado perímetro. Esto lo dice en su libro de Rusticatio Mexicana en el siglo XVIII. Generalmente cuando hablamos de la antigua Guatemala estamos pensando en la ciudad de Santiago de Guatemala y la ciudad de Santiago de Guatemala tiene un rico patrimonio cultural que viene desde el siglo XVI. Entonces este patrimonio está enriquecido desde la historia, digamos, con nuestros personajes históricos, Pedro de Alvarado, ¿verdad? Los indígenas, la ciudad vieja, también está la naturaleza que rodea, digamos, la actual ciudad, los volcanes de fuego, agua, Catenango, la religiosidad, por ejemplo, Santiago, y por supuesto esto se va a marcar en los edificios. Entonces, toda esta cultura, toda esta historia se queda marcada de alguna manera en el objeto material. Estas imágenes las hizo Dorothy Poppeno, entonces para una de las primeras guías en inglés, y efectivamente es esto lo que logramos rescatar y lo que se preserva hasta nuestros días, los elementos materiales, la arquitectura, y definitivamente es a veces lo más imponente en una ciudad, pero estos edificios representan no solamente un objeto, sino esto, pues obviamente la administración y el poder político, nuestra fe, de alguna manera las viviendas, ¿verdad? La forma de vida y también la educación, ¿no? Entonces, todo esto son momentos, son espacios y es una sociedad en particular, pero generalmente nosotros estamos atados a verlo como ruinas, como lo viejo, como lo antiguo, con una añoranza también. Quiero invitarlos un poco a salir un poco de ver a la ciudad también como solo esa parte de las ruinas. Entonces, en muchas ocasiones vamos a encontrar en las guías, etcétera, estos comentarios. Son muy románticos y dice, la ciudad de Antigua es venerable no por anciana, sino por ruina. El embrujo de sus ruinas le da majestad a su ruina. Entonces, como que estuviéramos siguiendo pensando que estamos arruinados, que estamos completamente en la desesperación. Entonces, esto lo escribe Alberto Zamudio al diario El Imparcial en 1954. Pero vamos a ver que la antigua Guatemala, ya en el año de 1791, está como tal en este mapa como Antigua Guatemala. Aquí está la Nueva Guatemala. Y entonces podemos ver que, aunque muchos libros también nos digan que la antigua Guatemala es a partir de 1821, realmente aquí ya tenemos un mapa y un plano de 1791. Entonces, la historia es muchísimo más rica de lo que puede parecer solo enfocarnos en los vestigios materiales, en las ruinas. Y efectivamente, en esta ciudad tenemos algo muy hermoso, tenemos toda una naturaleza que lo rodea, de la cual pocas veces nos enfocamos. Y precisamente lo que quiero contarles es un proceso de conservación de esta ciudad. ¿Quiénes han participado en esa conservación? ¿Cuáles han sido las iniciativas que han tenido y qué se ha logrado, digamos, con estas diferentes iniciativas? Entonces,
para hablar sobre preservar el patrimonio me centro un poco en 3 pasos, ¿no? El primero les voy a hablar sobre los antecedentes, todas estas personas que tuvieron unas buenas y brillantes ideas. Luego les quiero mencionar algunos aspectos en específico sobre la UNESCO. Y como tercer paso, pues quiero comentarles cómo está la situación actual. Yo sé que muchos vecinos y muchos que estamos aquí nos damos cuenta todos los días de eso. Empezando con los antecedentes, retomo esta frase de Luis Cardosa y Aragón, que también es otro antigüeño no tan reconocido, de hecho a veces es bastante olvidado, pero él remarca mucho como este recuerdo a su infancia, y es que muchas veces quisiéramos encontrar nuestra casa y encontrar todo como lo recordamos en nuestra infancia. Entonces precisamente él cuando habla sobre su ciudad natal, cuando habla sobre la Antigua, lo que dice es: me gustas como estás en mi recuerdo, con fechas olvidadas y estaciones con grifo y vestida de seda por el aire. Entonces es esa idea todavía de mantener a la ciudad como que nunca se moviera, que se mantuviera quieta, pero la ciudad nunca se mantiene quieta. De hecho, se dice que se abandona, pero la ciudad nunca se abandona por completo. Y precisamente los primeros antecedentes de conservación los vamos a encontrar en el siglo XIX. Entonces, los primeros son realmente exploradores. Ellos se van a ir más como por el mundo maya, tratando de encontrar vestigios arqueológicos de las ciudades de Copán, Quiriguá y más que todo en el área de Yucatán. Pero es importante porque en estos viajes que realiza, por ejemplo, John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, Frederick Catherwood hace pues la imagen que tenemos atrás, ¿no? Esa imagen famosísima de sus litografías a colores, acuarelas y publicada en muchísimos lugares. Entonces, y esto lo editan básicamente en un libro hacia 1841. Luego le sigue Edward Muybridge, quien va a tomar las primeras fotografías de cómo se ven no solo la ciudad de Antigua Guatemala, sino cómo se ven muchas fincas. Entonces, esto le va a dar una idea al mundo de cómo se ve no solo la Antigua Guatemala, sino también el país Guatemala. También tenemos las colaboraciones de Alfred Percival Mosley, también un explorador del área maya, pero lo que tiene Mosley es que él hace unos compendios donde explica detalladamente cómo se veían las ciudades, qué había en las ciudades. Entonces, vamos a encontrar que la mayoría se está fijando como en ese pasado prehispánico. Pocas veces se va a tomar un poco a las ciudades actuales o a la ciudad de Antigua como tal. Pero hay alguien guatemalteco muy preocupado porque se están perdiendo las tradiciones orales, ya nos están contando las crónicas de la colonia, menciona Agustín Mencos Franco, y entonces él hace un libro que se llama Crónicas de Antigua Guatemala, y ahí encontrarán todas las leyendas del hermano Pedro, de Santo Domingo, y es importante porque Santo Domingo pues, hace unos 20, 30 años pues era un botadero de ripio, ¿no? Entonces tenemos también que es después de, digamos, casi toda esta serie de exploradores, de viajeros, que Manuel Lisandro Arias va a mandar a arreglar el Palacio de los Capitanes y algunos otros monumentos. Entonces, estas son las obras que hacen estos exploradores, estos viajeros e investigadores, y son precisamente libros con imágenes. Y entonces los libros con imágenes en el siglo XIX es así como, wow, es abrirte a un nuevo mundo. Entonces, sobre todo, digamos, las fotografías de Edward Muybridge. Este que está por acá arriba es Alfred Percival Mosley, y este es su libro, pues efectivamente como una guía de Guatemala. Y estas son las famosas litografías de Frederick Catherwood, que como les comenté, son para redescubrir el área de la cultura prehispánica, el área de Yucatán, México y Copán.
Esto es para que ustedes se vayan a pasear y a recorrer también un poco la ciudad. Si recuerdan, el Palacio de los Capitanes está deteriorado y varias de estas columnas hacían falta. Entonces, cuando lo mandan a reparar, en una de ellas, como por este lado o por este, vayan a averiguarlo, dice la fecha abril de 1890, que fue la fecha en la que ya se restaura el Palacio de los Capitanes para hacer un edificio de gobierno. Hacia la primera década del siglo XX vamos a tener al presidente Manuel Estrada Cabrera, que va a tratar de hacer que Guatemala se vea para todas partes y va a sacar como el primer libro con imágenes a color, que es el famoso libro azul. Y en esas imágenes donde habla del país, pues la imagen que tenemos de Antigua Guatemala pues es la que aparece al fondo, ¿verdad? Y se ve también, digamos, sus volcanes, su traza. Entonces, todo, digamos, como con el perfecto orden y la perfecta armonía, como que pareciera que nunca lo hubieran apartado del siglo XVIII. En 1920, después de los terremotos del 17 y del 18, hay varias campañas de cooperación internacional. Entonces el príncipe Guillermo de Suecia visita Guatemala, visita Antigua y está en estos viajes escribe un libro que se llama Entre dos continentes y ahí describe más o menos cómo es Guatemala, cuál es su visión del país, cómo lo ve, y también está criticando el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, porque dice, ya han pasado 2 años del terremoto y esto todavía no se ve que lo arreglen. Entonces, también hay que ver todas estas cuestiones porque así como ya lo hemos mencionado, en estas actividades y en estas cuestiones de conservación, pues deben ser más responsables las autoridades y realmente son de quienes menos podemos esperar algo. Esto va a crear, digamos, la Sociedad de Geografía e Historia en 1923 y esta sociedad aún se mantiene viva en la zona 1 de la ciudad de Guatemala y ellos van a hacer publicaciones respecto a la historia de Guatemala y van a utilizar mucho las fotografías de Alberto Valdeavellano. Entonces, el de arriba es el libro azul, es la edición que sacó Manuel Estrada Cabrera. El de abajo es el libro que sacó precisamente el príncipe Guillermo de Suecia y su descripción me encanta porque está hablando que la Antigua está mucho mejor que la ciudad de Guatemala y dice, comparada con el deplorable estado en que se encontraba la ciudad de Guatemala en 1920, la Antigua Guatemala estaba muy bien, aunque la gran mayoría de las iglesias estaban dilapidadas y completamente abandonadas. Algunas de ellas estaban en condiciones lamentables. Santa Clara servía como criadero de mulas, mientras que la Iglesia de Gracia servía de albergue para una familia de nativos y para sus animales domésticos. Entonces, esto nos está diciendo un poco lo que ya sabíamos, que durante el periodo de abandono y de que no hay como autoridades en la ciudad, se utilizan las ruinas y como todo, pues se vuelve a reutilizar y muchos de los espacios de las iglesias, de los conventos, fueron utilizados pues ya sea para habitación, para cultivos, para criaderos de mulas, para plantaciones de café, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero él no lo deja ver aquí y aún así dice que a pesar de todo está mejor que la ciudad de Guatemala. Después de los 2 años que ya había pasado el terremoto y todavía dice que el presidente Cabrera no había hecho pues nada, ¿verdad? Ante esas situaciones. Ahora bien, en la Sociedad de Geografía e Historia la fundan pues varios personajes y dentro de estos los nombres Antonio Batres, Jauregui, Adrián Recinos, Virgilio Rodríguez Beteta, José Antonio Villacorta Calderón, Claudio Urrutia, Ernesto Rivas, Fernando Cruz, Juan Arzú Batres, Félix Castellanos, José Matos, José Víctor Mejía de León, Carlos Guaylo Espina, José Castañeda y Rafael E. Monroy. ¿Por qué les menciono estos nombres? Porque estas personas son las que van a estar escribiendo artículos en los diarios, los que van a estar
los que van a estar haciendo publicaciones, los que van a estar al pendiente como de la historia de Guatemala. Y además escogieron una forma bastante ilustrativa de hacerlo a través de las fotografías de Alberto Valdeavellano. Entonces, estos son, digamos, los monumentos que existían de alguna manera y trataban de demostrarlos en las publicaciones que todavía se hacen, que eran los anales de la Sociedad de Geografía e Historia. Entonces, llegamos a la década de 1930 a 1940. Entonces, acá lo que va a pasar entre, digamos, el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que hay varios extranjeros que vienen a Guatemala. Parte de estos, pues efectivamente son los dueños de esta casa, Wilson Pópeno, Dorothy Hughes, y aquí también vale la pena rescatar a Mildred Palmer, porque gran parte del trabajo de esta casa, de la Casa Pópeno, que ya no se pudo llevar a cabo después de que falleció Dorothy, precisamente lo hace Mildred Palmer. Y es precisamente ellos quienes van a dejar a veces como un antecedente de cómo ir reconstruyendo pues una casa, al modo de que efectivamente es como la cocina de esta casa, de la Casa Pópeno, la que se tiene referente en todas partes como una cocina de antigüeña, ¿no? Como una cocina de la antigua Guatemala. ¿Por qué son importantes, digamos, los personajes que les dije antes, sobre todo Wilson Pópeno? Porque en 1930 va a crear una asociación de amigos de Antigua. Entonces aquí vamos otra vez, que es, digamos, los ciudadanos, la sociedad civil, la que ve de alguna manera el preservar sus bienes culturales. Y por supuesto, también tenemos la parte de las autoridades, digamos, Carlos Cipriani, quien era el gobernador de Zacatepeques para 1936, es quien manda a restaurar la fuente de las sirenas, o sea, la famosa fuente de la Plaza Mayor. No puede, o sea, a pesar de que siempre tenemos que es colonial, que la hizo Diego de Porres, efectivamente la fuente original fue mutilada en los años 20 para poner un kiosco en ella y es Carlos Cipriani quien manda a reparar esa plaza. Él quiere que la plaza se vuelva a ver como se veía antes de los años 20. Entonces, aquí quiero ponerles una fotografía para que conozcan a los personajes de quienes les hablo. El retrato de Dorothy y de Wilson fue pintado, si no estoy mal, por Humberto Garavito en 1938. La fotografía de Mildred Palmer, sí lo desconozco. Y aquí está efectivamente, pues, parte de los estatutos de la Asociación de Amigos de Antigua Guatemala. Entonces, el año es 1930. Entonces, realmente es bastante temprano, o sea, para 1930 estar pensando como en la conservación de la ciudad de Antigua, y ese era el objetivo, pues, de la asociación. Entonces, Dorothy va a hacer estos dos libros que se publican después de que ella falleció, pero son los primeros, o sea, son las primeras guías de Antigua Guatemala en idioma inglés. Y ahora quiero que vean esto. ¿Qué hizo, digamos, la Sociedad de Geografía e Historia y qué hace también la Asociación de Amigos de Antigua Guatemala? Van a hacer esta revista en el año de 1937, que es una edición especial del diario El Imparcial. Y vemos Guatemala colonial, primeras estimaciones para un inventario de los tesoros artísticos de la antigua metrópoli. Eso lo estaba haciendo pues los vecinos, los interesados en 1937. Hoy a veces está peleando uno por pedirle a un museo, a una iglesia que haga un inventario de sus bienes, porque en cualquier momento llega a desaparecer algo. ¿Y cómo puede desaparecer algo si no está en un inventario? Es como que si nunca hubiera existido. Entonces aquí está como estos primeros esfuerzos por llevar pues un orden de qué es lo que se tiene y cómo poder trabajar con eso. Y este es uno de los primeros artículos que salen en esta revista, que ya está anunciando a Antigua como un monumento nacional. Es 1937. ¿Quién pone esto? Pues es José Arzú. No se los voy a leer,
pero espero que ya cuando esté todo esto en la página de Archivos Históricos de Guatemala, la visiten y puedan leerlos. Entonces, también hay poesía y los nombres que están acá: José Arzú, David Vela, Alfredo Valls Rivera. Entonces, son personas que también están involucradas en el arte, están involucradas en muchas otras situaciones, no son efectivamente solo encerrados en su espacio académico. La fuente de las sirenas que conocemos hoy en día está hecha con cemento martelinado y se le pidió, se le encargó efectivamente a González Goyri, ¿verdad? A Óscar González Goyri. Entonces, a veces les pueden decir que fue alguien más, pero a él se le encarga. Y efectivamente logra hacerla. El cemento martelinado efectivamente es como tratar de hacer un molde, ¿verdad? Se deja el cemento y poco a poco se va martillando para darle forma de que fuera una piedra esculpida. Este es el mapa que dejó hecho Dorothy Poppen. Entonces vemos en su mapa que puede parecernos que está al revés. Entonces, lo que nos indica, digamos, en el área de la plaza, vemos casi solo los monumentos. No vemos ningún hotel, ningún restaurante, ninguna casa, ningún espacio que ir a ver, solamente los monumentos ya conocidos, ¿no? El centro. Miren, Santo Domingo aparece nada más como ruinas, o sea, pero es que estas todavía eran ruinas, pero estas definitivamente no se puede decir que se notaba algo ahí, no parecía que hubieran vestigios, ¿verdad? Este es más o menos cómo se veía la ciudad de la Antigua hacia 1930. Entonces, en 1944, el gobierno de Jorge Ubico declara Monumento Nacional a Antigua Guatemala, ¿verdad? El 23 de febrero de 1946, Juan José Arévalo crea el Instituto de Antropología e Historia por un acuerdo gubernativo. Entonces, porque estos dos, digamos que son como los primeros ejemplos de una legislación de protección. Entonces, Jorge Ubico, no crean que era una iniciativa tan de él. De hecho, van, quienes llevan la propuesta es precisamente la Asociación de Amigos de Antigua Guatemala y está encabezada por Wilson Pópeno, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, y alguien que les va a sonar mucho, Berleanis, exactamente. Entonces, ¿por qué les puse la foto del arco acá? Bueno, es porque ya en esta temporada, digamos, de 1944 a 1964, en 1947 es que ya vamos a tener el arco como lo conocemos actualmente. Se va a hacer la torre del reloj del Arco de Santa Catalina como lo vemos hoy. Y esto fue un trabajo que se le encargó a Rafael Pérez de León y a Rodolfo Galeotti Torres. Entonces, esa torre del reloj no estuvo siempre. Y es hasta 1947 que lo tenemos. Entonces, nuestra idea también de cómo es el arco, pues es algo que hemos venido construyendo hace poco. Y efectivamente, en las guías anteriores, en las guías de los años 20, de los años 30, no vamos a encontrar el arco. Mencionan que sí existía un arco, que sí existía el convento de Santa Catalina, pero no nos dan mayores detalles porque lo que ha hecho más vistoso al arco ha sido su torre del reloj. Y esta que precisamente hicieron Rafael Pérez de León y Galeotti Torres. ¿Qué otros personajes vamos a encontrar en estos años? Pues como ya es declarada, digamos, Monumento Nacional la ciudad, pues alrededor de estos años vienen familias, están comprando casas y quieren también hacer como una restauración. Y entonces estas restauraciones lo que también hacen es ir reconstruyendo las historias de las casas. Y uno de estos ejemplos es la Casa Murúa, que es actualmente el Palacio de Doña Leonor. Esta fue adquirida por Óscar y Catalina Murúa. Entonces, alrededor de 1946, 1948, ellos remodelan esa casa y efectivamente quieren como tener visitantes y explicarles la historia de la casa. Aparecen aquí también otros investigadores que
por ejemplo, de origen húngaro, que van a ser Stephen Borgeri, Janos de Ceci, que no solo, digamos, hacen estudios de historia en el área de Antigua Guatemala, sino también en el área de Ciudad Vieja. Y, por ejemplo, Borgeri es quien inaugura, quien funda, quien crea el actual Museo de Arqueología y Etnología, el MUNAE. Tenemos también a Georges Guillemin, un topógrafo suizo. Él va a hacer mucho trabajo, más que todo en el área del altiplano Poichinché se le va a reconocer, pero también estuvo tratando de ver si se hacían reparaciones en la catedral y tratar de buscar información, digamos, que pudiera hacer un hilo en la historia entre la Ciudad Vieja y la Antigua Guatemala. Y efectivamente tenemos al famoso arqueólogo Edwin Shuk, y ya les había mencionado a Verle Lincoln Anis, que va a ser uno de los libros más espectaculares que se conocen sobre la arquitectura de Antigua Guatemala. Respecto a Shuk, hay que decir que alrededor de los años, si no estoy mal, en la década de los 60, 70, él fue quien compra, digamos, una casa que es parte del actual Hotel Museo Casa Santo Domingo. Entonces, digamos que es él quien empieza como a buscar la restauración del antiguo convento dominico. Entonces, en 1950, por iniciativa de la Universidad de San Carlos, Luis Cardosa y Aragón, se traen de regreso los restos de Rafael Landívar. Entonces, a partir de eso también tenemos ya este monumento de Rafael Landívar, que en años anteriores pues se había vuelto un botadero de ripio. Entonces, son esos pequeños, digamos, trabajos, esos pequeños esfuerzos que van haciendo que la ciudad ya se vea como actualmente se ve. En 1965 se declara al Antiguo Guatemala como Monumento de América. En 1967 se crea el INGUAT. Entonces, si ya teníamos algo de turismo, de visitantes, ya en 1967, pues definitivamente ya está una necesidad de revisar el turismo y sobre todo pues acá en la ciudad de Antigua. Hacia 1968 es que se hace este libro de la arquitectura de la Antigua Guatemala que les comentaba de Verle Anis, y es en 1969 que se va a crear la Ley Protectora de la Ciudad de Antigua Guatemala. ¿Qué sucede, digamos, entre esto? Que en 1976 ocurre un terremoto, pues que obviamente hace que gran parte de la ciudad, no solo de la Antigua, sino pues otros, se venga hacia abajo. Y a pesar de eso, digamos, esta es una fotografía de las pilas del tanque de la Unión. La vemos y reconocemos, pero sabemos que para nosotros ese no es como, bueno, al menos para mí, no es el tanque que yo recuerde, porque efectivamente todo esto fue restaurado. Entonces, aquí les presento el libro, yo sé que es muy famoso y que lo pueden encontrar en muchas de las bibliotecas, de Verle Lincoln Anis. Este libro está en inglés y en español. De hecho, fue digitalizado por UNESCO hace unos 10 años, si no estoy mal. Y este es Verle Anis y ella es su esposa. Entonces, solo para que le pusieran una cara al personaje, porque yo creo que nadie lo había visto. Y estos son los artículos que van a estar, digamos, en esa época en los diarios. Antigua Guatemala, ciudad monumento de América. Entonces, ¿cómo era la plaza? Pues no es la misma que vemos hoy en día. Vean las bancas. Son esas bancas que le llaman de calicanto, que se mantenían ahí y que en algunas plazas todavía quedan, digamos, bancas. Las otras pues ya son de hierro y madera. Entonces hablan sobre gente y paisajes, y esta publicación es del 3 de junio de 1971, pero lo que están haciendo es tratando de reconocer, digamos, los espacios de conocer Centroamérica. Entonces, ya les comenté, se cree el INGUAT y etcétera, entonces también sale una propaganda de turismo, queremos que venga el turismo, ¿no? Entonces se van a imprimir este tipo de sellos postales en diferentes años, con diferentes valores, pero lo que van a resaltar son los monumentos. Y ojo, porque son los monumentos ya restaurados, ¿no? Como la fuente, en este caso Capuchinas,
La Recolección, Santa Clara. Tenemos, digamos, muchísimos sellos mayas, así, incluso de la universidad, pero bueno, no me iba a quedar todos los sellos. Y efectivamente se va creando, digamos, el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala. ¿Y qué va a suceder? Que hacia 1979 lo que vamos a tener es que casi toda la ciudad se está reconstruyendo. Por eso tomé esta foto del arquitecto Rodolfo Asturias, del momento en que se está restaurando la catedral. Y también esta foto de mi profesor Mario Vico, porque él fue, digamos, el primer arqueólogo en la Unidad Técnica de Arqueología en el Consejo para la Protección de Antigua Guatemala. Va a ocurrir después, pero digamos que es muy importante que mientras casi todo el trabajo lo habían estado haciendo arquitectos o historiadores o intrépidos, porque de repente vamos a encontrar gente que le nació de repente de la pasión, así como pasó con Georges Guillemán. Él era un topógrafo, termina siendo arqueólogo, y entonces es ya, digamos, a partir de la Unidad Técnica de Arqueología, pues que ya se empieza también a ver la labor de la arqueología en la restauración y la conservación de los bienes patrimoniales. Este es un mapa de la ciudad de esa época. Entonces, nos dice Antigua Guatemala, ciudad monumento de América. Entonces, ya está con su norte bien ubicado y ya tiene sus anuncios. El de Dorothy no tenía ninguna publicidad, sí ya tiene. Entonces, está patrocinado por la Casa de Artes, está ubicadísima la Casa Popeno. ¿Qué lugares ir a visitar? El Hotel Antigua. Entonces, y también dice, hay apartamentos en el Rosario. Y nos da, ¿dónde queda la oficina de turismo? En el Palacio de los Capitanes. Entonces, o sea, la ciudad, de repente empezaron a aparecer más anuncios. ¿Qué más hay? Está el Hotel Aurora, hay un museo, la Casa Bernal Díaz del Castillo. En las guías actuales yo jamás he visto que aparezca la Casa de Bernal Díaz del Castillo. Vemos que también las guías nos dicen a dónde hay que ir. Entonces, este es el mensaje que nos están dando en esa época, cuando la ciudad era monumento de América. Entonces, en 1979, efectivamente, se declara Patrimonio Mundial. Y pongo aquí que justo, digamos, también en ese momento, un año antes se va a crear el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. ¿Por qué es importante esto? Porque anteriormente estábamos viendo cómo se protegía el patrimonio arquitectónico, pero es IRMA quien va a empezar a proteger el patrimonio documental. Entonces, ese patrimonio documental actualmente, pues IRMA no solo, digamos, es un centro de investigaciones, tiene biblioteca, tiene un archivo histórico, tiene fototeca, y en 1979 cambia de nombre la Sociedad de Geografía e Historia a la Academia de Geografía e Historia. Entonces ya no es nada más hacer los trabajos como me nace la pasión, sino tratar de hacerlos con mayor academia, o sea, con más rigor, y de tener, digamos, términos. Acá, pues podemos decir que tienen varios retos encima. Como les comentaba, pues digamos, IRMA también está cumpliendo 40 años y es fundada por Christopher Lutz y el arqueólogo William Swasey. Y en la fototeca queda a cargo, porque esa se crea un año después, en 1979, por Michel Denburg. Esta fototeca es muy importante para, digamos, para todos los archivos de imágenes. Va a llegar un momento en el que definitivamente vamos a perder las imágenes en este formato digital, pero, digamos, tener esa idea de conservar las imágenes pues, es fabuloso. Entonces, tenemos estos 3 momentos para llegar a ser patrimonio mundial, ¿no? En 1944, que es monumento nacional, en 1965, que es ciudad monumento de América, y en 1979, que es patrimonio mundial. Entonces, vamos a ver más que todo por qué UNESCO tiene que declararlo patrimonio mundial. Entonces, la UNESCO es una
instancia de la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se crean después de todo el destrozo de la Segunda Guerra Mundial. Dicen, bueno, ya no sigamos haciéndonos lata todo, pero también dicen, oigan, aparte de que se murieron personas y todo lo demás, también perdimos obras de arte, también perdimos edificios, también perdimos pues mucho de nuestra cultura. Y entonces eso, ¿dónde lo ponemos? Y efectivamente, pues para eso van a crear la UNESCO, que es la instancia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, para lo que más va a dar apoyo, digamos, UNESCO va a ser para la educación. Y precisamente dentro de parte de esto, de la cultura. Entonces, en 1945, digamos ya después de la Segunda Guerra Mundial, es el 24 de octubre que se crea la ONU, que se ratifica, y el 16 de noviembre que se crea la UNESCO. Entonces, eso te hace ver que de alguna manera a veces una guerra, un conflicto, no solo se pierden cosas, se pierden, o sea, sí, obviamente se pierden personas, pero también se pierde historia, se pierde nuestra memoria, se pierde parte de nuestra identidad. Entonces, eso es la intención para que la UNESCO, digamos, proteja todos esos vestigios culturales. Entonces, este sellito lo vamos a encontrar mucho en la ciudad, y efectivamente porque es el símbolo de patrimonio mundial. Y el patrimonio mundial nace de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Entonces, no solo estamos hablando de que hay que cuidar nuestra cultura como seres humanos, sino que también hay que cuidar la cultura de la naturaleza. Hay que cuidar, digamos, nuestros campos, los animales, los ríos, etcétera. ¿Y de dónde nace casi todo esto? Que en 1959 se iba a hacer una presa en Abu Simbel. Y entonces dijeron, bueno, eso es importante hacerlo, pero ahí hay un importante vestigio de los egipcios, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que crear una institución internacional para que todos aporten y podamos trasladar todas las piezas que están en Abu Simbel a otro lado y hacer la presa. Y entonces, efectivamente, en 1972 se aprueba esa convención, dicen sí, todos los estados miembros, y eso, ojo, o sea, Guatemala es estado miembro desde el principio, desde 1945, y eso pues es parte de lo que le debemos a Arévalo. Él era un presidente que realmente pensaba y apreciaba la cultura y la educación. Entonces, pues efectivamente La Paz va a aprobar todos estos convenios. Entonces, ya para 1972, digamos que se ve en esto, obviamente ya hay otra persona a cargo, pero Guatemala no se sale, digamos, de estos convenios, porque los países se pueden salir por cualquier cosa, por lo que quieran, pueden salirse y de repente también regresar. O sea, no es algo tan rígido. Pero al aprobarse esta convención, se deja libre que cada estado miembro haga un listado de sus bienes patrimoniales, cuáles quieren proteger y cuáles consideran que puedan ser parte de este listado. Y entonces ahí es donde va a pasar a la lista en 1977, y ya cuando se hace la convención en 1979 se declara el Parque Nacional Tikal en el número 74 como patrimonio natural y cultural, Antigua Guatemala como patrimonio cultural, y es hasta 1981 que se declara el Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá, y eso es todo, amigos. O sea, después de eso ya no se declara más nada. Entonces, así, no se declara más nada, porque hay colegas que han intentado, digamos, promover el sitio de Tacalicabaj, ahí está pendiente, otros espacios, ahí están pendientes, y hay espacios realmente muy bellos y muy lindos. Entonces, ¿cuál es la otra esperanza si ya no podemos estar en la lista de patrimonio mundial? Bueno, tenemos también el escudo azul. Este escudo azul lo van a encontrar a lo largo de la ciudad, y esto es lo que dice bien cultural protegido. Entonces, no crean que porque diga esto tiene que estar custodiado por guardias y etcétera, sino que es un símbolo para proteger los bienes durante los conflictos armados. Yo creo que todos sabemos que pues Guatemala sufrió de guerra interna,
pero podríamos decir que varios de de nuestras iglesias, de nuestros templos aquí en la antigua, no sufrieron mayor daño, digamos, por conflictos de guerra, pero sí los han sufrido por desastres naturales. Entonces el escudo azul ya se amplió, digamos, que no solo sea en situaciones de guerra, sino que también sea por desastres naturales. Entonces, si tiene 3 escudos, es como lo más importante que debemos ver. ¿Y por qué vale la pena ver eso? Porque no vaya a ser que uno no lo sepa y de repente pase haciendo como cierta autoridad de cierto país centroamericano que fue a hacer ciertas necesidades al Palacio de los Capitanes, ¿verdad? Entonces, precisamente para eso están estos sellos y cosas que todos deberíamos saber. Y por eso es muy importante la educación patrimonial. Entonces, esto se acuerda, digamos, en la Convención de la Haya. Como les comentaba, así es como está, digamos, en el Palacio del Ayuntamiento, donde es el momento en el que se declaró, digamos, Patrimonio Cultural Antiguo de Guatemala en Luxor, Egipto, en 1979. Entonces, estas leyendas, estos testigos también son importantes que se puedan ver en la ciudad. Entonces, ¿cuál es nuestra otra esperanza si ya no podemos estar en la lista de patrimonio mundial? Bueno, el patrimonio cultural inmaterial, porque a partir de 1990 se está con la idea de, bueno, sí estamos protegiendo cosas y lugares, pero hay ciertos elementos que son esenciales para el ser humano que no los podemos proteger nada más así. Entonces, efectivamente, se va a crear la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Entonces, todas esas tradiciones, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría es aprobada en el 2003. Entonces, aquí hay un gran reto, porque digamos la Semana Santa la tiene la ciudad de Popayán en Colombia. Y hay otros elementos también que podrían ser muy nuestros, pero que ya son, digamos, patrimonio inmaterial en otras ciudades y otros lugares. Entonces, en Guatemala solo está aprobado como tal la lengua de las culturas indígenas y también la cultura garífuna. Está en riesgo el baile tradicional del pabang, si no estoy mal. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, nosotros a partir de esto? Y como decíamos, bueno, si somos buenos ciudadanos, tenemos, como dijo mi maestro Max Araujo, ante la ley no hay desconocimiento. Entonces, se creó una ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, pues definitivamente hay que saberlo, porque uno no puede decir, yo no sabía que eso era patrimonio, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que revisarlo, leerlo, y es una pena que esto no lo den mucho en arquitectura, porque hay muchos arquitectos trabajando en patrimonio y que jamás se han leído la ley. Y de ahí, si quieren algo más fácil, pues está el brevario cultural que efectivamente hizo Max Araujo, y pues es muchísimo más fácil y ligero para revisarse las leyes. Ahora bien, sabemos que pasan muchas cosas y lo que va a suceder en muchas ocasiones es que hacen las denuncias en redes sociales. Si usted ve que pasó algo, que tiraron una puerta, que sacaron un santo, que un carro pasó por una fuente, entonces lo mejor es efectivamente hacer las denuncias a las instituciones correspondientes, porque las instituciones se tienen que fortalecer. Si no fortalecemos las instituciones, entonces tampoco va a poder salir adelante, digamos, ese proceso. Entonces, la primera instancia es la Policía Nacional Civil. Está también de parte del Ministerio de Cultura y Deportes, está el Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Y aquí en Guatemala, saliendo casi por el lado del panorama, está la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, hay 4 números de teléfono y ellos son bastante rápidos. Y si no tienen para teléfono, pueden visitar por el internet, pueden hacer ya su denuncia a través del Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que también nosotros nos toca como ciudadanos? Pues efectivamente hacer las denuncias. ¿Y por qué? Porque como decía aquí, y quiero poner también esta parte de Antigua Viva, como decía, la Asociación de Amigos de Antigua tiene por objeto promover el bienestar, progreso y engrandecimiento del departamento de Zacatepeques en los órdenes moral, material y social. Y como dicen los chicos de Antigua Viva, Antigua es de quien la ama y hace algo por ella.
Entonces, y eso es no solo con la Antigua, es con el país. Entonces, la Antigua Guatemala, ¿cómo la podemos ver dentro de sus amenazas? Entonces, tenemos, digamos, la tradición, que es casi todo lo que hemos hablado del patrimonio cultural, lo material, lo intangible, el patrimonio documental y toda su historia contra la modernidad, ¿verdad? Esta amenaza de la gentrificación. Entonces, acá les pongo un poco parafraseando a Heráclito, ¿no? Que decía que todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender 2 veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni el río ni yo somos los mismos. Pues yo a veces eso siento con la Antigua, ¿no? Es así como salgo un rato, regreso, ya cambiaron todos los locales, ya hay otro restaurante, ya hay otro negocio y entonces ya no es la misma la Antigua que recuerdo o que recordaba Luis Cardosa y Aragón en su niñez. Entonces, esta es la Antigua alrededor de 1970. Veamos la cantidad de lugares para visitar. Palacio de Capitanes y Oficina de Turismo. Palacio del Ayuntamiento, la Catedral, Universidad, Casa de Bernal Díaz del Castillo, Casa Pópeno, La Concepción, Santo Domingo, Beatas Indias, Santa Rosa, Candelaria, Capuchina, Santa Teresa, el Carmen, la Casa de los Leones, Santa Catarina, la Merced, San Sebastián, Santiago, la Recolección, San Jerónimo, el Cementerio San Lázaro, Casa de Landívar, San Agustín, la Compañía de Jesús, dice Mercado, ¿ok? Espíritu Santo, San José el Viejo, Hospital Pedro de Betancur, Santa Clara, San Francisco Belén, Escuela de Cristo, Santa Cruz del Milagro. Y entonces, ¿cuántos hoteles hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hoteles. ¿Y cuántos lugares para visitar? 34. Esta es la ciudad actualmente, ¿no? Y entonces esto es lo que vemos de la gentrificación, cuando hay más, de alguna manera, como más negocios, cambia, digamos, el uso de la ciudad de ser, digamos, pues un asentamiento, un espacio con vecinos que van a trabajar, a un espacio más comercial. Y entonces efectivamente vemos una cantidad de hoteles. Estos no son todos, pues esta solo fue una toma de captura que hice rápidamente, que superan la cantidad, digamos, de lugares a visitar. Y una cantidad también de restaurantes que superan la cantidad de lugares a visitar. Entonces, esta es más o menos la situación actual. Para que se den cuenta, lo que más hay son hoteles, le siguen los restaurantes. No estamos tan mal porque hay más instituciones educativas que bares. Hay más agencias de viajes que cafeterías. Acá coloqué abarroterías y vemos toda esta parte que es comercial. Y luego siguen los monumentos, bancos, iglesias, farmacias, museos, agencias inmobiliarias, galerías. Con el resto ni les sigo porque esto es que hay como unas 17 y el resto ya ni se ven en la tablita. Entonces, para que lo puedan ver un poco mejor, es este análisis entre si es una ciudad o ya es un comercio. Y entonces hay 249 hoteles, 226 restaurantes, 126 instituciones educativas. Lo dejé así a grosso modo instituciones educativas porque entre que son escuelas de baile o escuelas de español o escuelas de cocina, pero son instituciones educativas. Hay 26 que son de educación superior, o sea, que va más allá del nivel medio. Ejemplo, el INTECAP, o los institutos así de Gravileas, y que también son sedes, por ejemplo, de las universidades. Digamos, ver tantas instituciones educativas da cierto gusto, porque todavía dice uno, bueno, qué alegre, ¿no? Porque realmente la ciudad de Antigua durante el siglo XVII, XVIII, pues tenía colegios, tenía universidad. Entonces, pues que todavía sigan funcionando las instituciones educativas es algo muy bueno. Pero le siguen 105 bares. Luego están 89 agencias de viajes, 82 cafeterías. Si bien es cierto, a veces un hotel, un restaurante, un bar y una cafetería pueden estar en el mismo espacio. Acá coloco 52 abarroterías, pero estas 52 abarroterías, digamos, son como tiendas un poco grandes, ¿no? Todas estas tienditas que encontramos,
efectivamente no están registradas acá. Y entonces, si hay 249 hoteles, entonces eso significa que hay casi que cuántos por cuadra, ¿verdad? Definitivamente uno va, y yo digo, la peor dirección que le pueden decir a uno es a veces, mire, es que estoy buscando tal lugar, y entonces uno dice, y la dirección, y le dice, es que queda cerca de un hotel y una iglesia. Y entonces yo me quedo así como, o sea, puede ser en cualquier calle, en cualquier lugar, porque efectivamente tenemos una cantidad tremenda de hoteles y parecería, y estos solo son, digamos, los registrados. También hay personas que hospedan, digamos, en sus casas. Y no es que esté mal, o sea, pero definitivamente hay un número acá que tampoco está registrado. 47 monumentos. Esto es definitivamente lo que hace pensar que esto, digamos, no, o sea, no concuerda. Entonces, si hay 47 monumentos para visitar, ¿por qué necesito casi 250 hoteles? Entonces es más del triple. Ahora, estos son algunos de los espacios, digamos, que podríamos llamar culturales que tampoco decepcionan, porque vamos en una ciudad que tiene 16 centros culturales, 17 galerías, 18 museos, pues no está mal. Entonces, tiene 21 farmacias, sí, necesitamos el acceso a la salud, ¿verdad? A los medicamentos, pero tenemos 18 agencias inmobiliarias, o sea, es la misma cantidad de museos registradas, o sea, insisto, de las que le aparecen a uno, porque efectivamente no todas las que te aparecen en Google Maps o en estas aplicaciones van a estar como tal registradas. Entonces, aparecen también 16 parqueos. Y ha habido una proliferación, digamos, que en espacios donde no permiten o no acceden o no se facilita el permiso para la construcción, bueno, no importa, siempre es más fácil destruir que construir. Entonces, abren la puerta, que metan carros y sigan metiéndolos. Entonces, no hay problema cuando se hace un parqueo, hay problema cuando quiero reparar mi techo, cuando quiero reparar mi casa, ¿verdad? Porque tengo que pedir permiso, tengo que hacer una serie de trámites. Entonces, muchos han optado por abrir parqueos porque genera más ingresos que efectivamente arreglar sus casas. Entonces, hay 9 hospitales, 3 gasolineras, 3 mercados de artesanías, 2 cementerios. El resto casi que ya no lo puse porque ya solo nos queda, digamos, un mercado municipal. Entonces, así es como está la ciudad. ¿Qué necesidades tiene la ciudad? Entonces, desde hace mucho tiempo, digamos, aquí se me cortó un poquito, pero son 3 problemas capitales de la ciudad de Antigua Guatemala. Y entonces, acá siempre dice, ¿qué hace hincapié? El río pensativo, el de sus acueductos y el de sus desagües. Entonces, esto es de 1954, pero si revisamos las actas de Cabildo, desde el siglo XVII la ciudad siempre ha necesitado agua y el abastecimiento de agua siempre ha sido insuficiente y siempre se han estado haciendo reparaciones y aumentos y más acueductos, etc. Entonces, los desagües también han sido un desastre. Y eso no es solo acá, pero también desde el siglo XVII. ¿Cuál era la normativa, podríamos decir, del siglo XVI, siglo XVII? Toda la basura se iba al río. Entonces, ojo, si vamos a conservar, como dijéramos, la ciudad al siglo XVII, siglo XVIII, ¿queremos que la basura se vaya al río? Podríamos, ¿verdad? Pero entonces no repercutiría en otra serie de situaciones. Entonces, y también menciona acá, se han hecho proyectos, se hacen. Entonces, esto también deja ver, digamos, que pasan, por ejemplo, acá, que en 1954 todas estas situaciones del agua se cambiaron alrededor de 1960, 1970, pero ya ahora es necesario otra vez, o sea, no, hay que actualizar, digamos, los servicios de agua y de drenaje alrededor de casi 50, 60 años, y ya llevamos muchísimo más que eso. Y por otro lado, acá, este es el artículo que les había puesto sobre Alberto Zamudio, que habla de que realmente, digamos, la ciudad no vive en su presente, sino que casi siempre se quedó en el pasado. Pero no considero que, digamos, al estar, digamos, como viviendo en el pasado,
también los vecinos tengan que abstenerse de los servicios que requiere cualquier ciudadano, como energía eléctrica, agua potable, desagües. Actualmente en muchos países se discute sobre la ciudadanía digital, o sea, estamos hablando de sus derechos a los servicios de internet, de redes sociales, etcétera. Y nosotros todavía no podemos a veces como tener internet o banda ancha en nuestros hogares, entonces pues también hay que reflexionar sobre las necesidades que van con los tiempos, ¿no? Respecto a esto, ¿verdad? Hay espacios que se quedan literalmente, no es la conservación dejarlo ahí y no tocarlo hasta que se caiga, no, o sea, hay que intervenir, si es necesario hay que hacerlo. Y yo vi y lo fui viendo hasta que efectivamente se cayó. No tengo aquí toda la cronología, pero sí. Y siempre hablamos de que hay que cuidar, que conservar. Se habla mucho, por ejemplo, del acueducto de Pinula, que ese es de Bernardo Ramírez. Y que es muchísimo más antiguo, ¿qué? O sea, no importa, siempre está hecho un chiquero. Y entonces, respecto al acceso al agua, pues sí, están bien, digamos, también nuestros monumentos, digamos, nuestra cultura ligada al agua, la arquitectura ligada al agua, como que se remozan cada cierto tiempo, ¿verdad? Y para mí es mis favoritos. ¿Por qué? Porque siento que la iglesia de la Merced engloba casi todo lo que es la antigua. Entonces, no solo por el color amarillo que les encanta y que se acaban de pintar las paredes del amarillo mercedario, sino que tiene, digamos, como ese ejemplo que encanta del barroco, que son los atauriques, sino que, digamos, este es un gran ejemplo de ese patrimonio arquitectónico, histórico, religioso y también inmaterial, porque digamos que se celebre la Virgen del Rosario, todas estas creencias, entonces toda esa idiosincrasia, pues es parte. A muchos les gustaría a veces ver a las iglesias como museos, pero las iglesias no son museos, las iglesias son templos, son espacios de cultura viva, y eso precisamente es la antigua Guatemala, es cultura viva. Entonces no podemos tampoco, como dicen, estar completamente estancados y quedarnos quietos en el tiempo. Entonces eso, ¿por qué también es otro ejemplo? Porque este año pasó esto, o sea, pasan relativamente con cierta frecuencia actos vandálicos en la Merced. Entonces, ¿qué sucede? También nosotros debemos ponernos, digamos, como ciudadanos, bueno, primero hacer nuestros inventarios, y hay que dejarle de tener miedo a las instituciones del Ministerio de Cultura y Deporte. Realmente yo creo que la oficina que mejor funciona ahí es la de registro de bienes culturales. Entonces, registrar los objetos y definitivamente que esto no pase, porque han habido robos en el patrimonio. Bueno, esto fue un acto vandálico, pero han habido robos como el de la iglesia del Calvario. Y lo que se dice es que eran piezas de Tomás de Merlo, llevaban tantos años, pero es que esto es quitarle, digamos, parte de la fe y de la cotidianidad a la gente. El templo no se va a ver igual, el templo se ve desnudo, sin esas obras. Entonces, no es como tal la pieza la que duele, sino lo que se le quita a la comunidad. Y también tenemos estos actos, pues, que casi siempre ocurren en el Calvario. Y entonces, ¿qué hacer, verdad? Como les comentaba, pues, también como ciudadanos estar más al pendiente, en lugar de hacer, digamos, estas cuestiones por redes sociales, pues denunciarlo ante las autoridades competentes, ¿verdad? Y yo siempre creo que el patrimonio más valioso de la antigua Guatemala es su gente. Sin esa gente, esas procesiones no llegan a ningún lado. Yo creo que soy la única que le toma tantas fotos a los cucuruchos, porque pues creo que es eso, ¿no? Es ver a toda la gente, que sin esta gente, pues todo lo demás serían cosas simplemente. Entonces, tenemos muchas más tradiciones que valorar. Si no podemos, digamos, poner a la Semana Santa como patrimonio inmaterial, pues tenemos nuestra celebración del Corpus Christi, que todavía se viste la Catedral de Gala. Tenemos siempre nuestro pepián, tayuyos,
Y si algunos no conocen, tienen que ir porque todavía aquí los venden, los micos y las palomitas, y le explican a uno cómo es. Entonces, tenemos también las posadas, tenemos y es eso, o sea, en esta región se dan las flores, tenemos naturaleza que dejamos de ver, a veces por solo encerrarnos en las ruinas. Y efectivamente, estas Pascuas en otros lugares les llaman Nochebuenas, ¿no? Entonces, revisar eso. Y hay algo que tiene la antigua que casi que no tienen otros, que nosotros solemos invitar a los demás a estas fiestas. Y entonces nos suele haber mucha presencia de diferentes personas en un acto en común. En la quema del diablo, no lo tienen en otro lado, puede ser patrimonio inmaterial. Entonces tenemos de nuestros artistas, la marimba antigua, vemos, es increíble, o sea, yo creo que es la única marimba que va a tener como estos elementos que le dicen, ¿se dan cuenta? Tiene la Fuente de las Sirenas, tiene el Palacio de los Capitanes, no tiene el Arco de Santa Catalina, entonces también hay muchos otros íconos de la ciudad. Y los artistas, los alfareros que están ahí, todas estas familias de artesanos, Magarín, los Rodenas, de hecho Alfredo Montiel, de los últimos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creen que se mandaron a hacer esos osos? Porque a nadie le gustó el oso que representaba Guatemala. A nadie le gustó. Esa es la verdad. Entonces, cada quien dijo, vamos a hacer nuestro propio oso. Entonces, reconocer también las casas de nuestros vecinos, ¿verdad? La alfarería de los Montiel, entonces la casa de Luis Cardosa y Aragón, la casa donde vivió Manuel Gálvez y Corral, y por supuesto los platos que compartimos. Un plato que es único acá, me encanta, esto no es el fiambre, es la pilollada antigüeña, deliciosa. ¿Y por qué? Porque en la Antigua es uno de los pocos espacios donde que no hay en el resto del país, cohesión social. Entonces, toda la gente es capaz de venir y sentirse panza verde. Eso, efectivamente. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos desafíos, pero definitivamente es una ciudad que se deja amar. Entonces, hemos visto que las autoridades han hecho muy poco por preservar el patrimonio. Ha sido gran parte del trabajo de la sociedad civil y todavía lo podemos seguir viendo hoy en día. La gran mayoría de personas que trabajan en el patrimonio están en organizaciones haciendo trabajo voluntario, dan su tiempo extra, etc. Entonces, así funcionó antes y yo creo que así puede seguir funcionando con el trabajo y voluntad. Entonces, quiero cerrar con esta frase de Rafael Andívar. Llena la muchedumbre nuevamente las calles, porque vuelve a los hombres la quietud anhelada, y como el ave fénix de sus propias cenizas ha surgido a una vida más feliz Guatemala. Muchísimas gracias.